Bueno, estamos con Marcelo Ruggier, él es historiador, investigador principal del CONICET, miembro del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de esta misma facultad. Y bueno, vamos a conversar un poco acerca de la figura de Aldo Ferrer y de su vinculación con el problema del desarrollo en América Latina y en Argentina. En primer lugar, Marcelo, me gustaría que me cuentes cómo te acercaste a Aldo, digamos, dado que él es un poco un objeto de tu investigación, pero al mismo tiempo has escrito algunos libros con él, como La economía argentina, en el cual has colaborado en su última edición del año 2008, el Fondo de Cultura Económica, y luego en el año 2010 la historia de Zárate Brazo Largo, las dos caras del Estado argentino, también de Fondo de Cultura Económica. Bueno, en realidad yo me acerqué a Ferrer a través de sus escritos y en particular de ese libro, La economía argentina, un clásico, digamos, para todos aquellos que estudian temas vinculados a las ciencias sociales, o sea, obviamente economía, historia, sociología, etcétera. Pero, digamos, eso es mi formación como historiador, como profesor de historia. Pero recién en el año 2006 tuve oportunidad de dialogar con él. Él fue jurado de un concurso aquí en la facultad, que yo gané como profesor asociado. Y a partir de ahí me dijo que él ya me conocía porque había encontrado un libro mío sobre el Banco de Desarrollo, había leído un libro sobre el Banco de Desarrollo, le había interesado mucho, se contactó con Jorge Schwarzer en ese momento y luego que él quería revisar su libro de la economía argentina, cuya primera edición era de 1963, con, digamos, la perspectiva de un historiador, ¿no? Porque él reconocía que de algún modo su trabajo era una mirada propia de un economista sobre un proceso histórico, pero que necesitaba de algún modo actualizar esa perspectiva a través de la mirada de un historiador, de búsqueda de nuevas fuentes, etc. Así que empezamos a trabajar a fines del 2006, 2007 y finalmente se publicó esa edición revisada en el 2008. Y a partir de allí yo le empecé a hacer algunas entrevistas con la idea de grabar su memoria, sus recuerdos. Entonces se transformó de algún modo, como bien decís, en un objeto de estudio. Seguimos con esta idea en el año 2010. A partir de esto precisamente escribimos este libro que comentabas de la historia de Zárate Brazo Largo y luego finalmente en el 2014 terminamos de elaborar un libro de conversaciones con Aldo Ferrer, que fue publicado por la editorial Lenguaje Claro. Muy bien. Bueno, en segundo lugar, me gustaría si puedes comentar un poco acerca de la formación de Aldo Ferrer, su pensamiento y de su formación profesional como economista. Aldo estudió en esta Facultad de Ciencias Económicas, estudió contador, se recibió a los 21 años, hacia 1949, y luego ya estaba haciendo el doctorado, pero ganó un concurso para un entrenamiento que oficiaba las Naciones Unidas en ese entonces para distintos jóvenes de distintos países, y entonces va a Naciones Unidas y ahí es donde termina de formarse de algún modo como economista y finalmente también vincularse a los grandes pensadores del desarrollo económico que por esos años tenían gran importancia en la formación teórica y en la discusión sobre la economía internacional, ¿no? Allí conoce a Kalecki, se vincula a los que van a ser los pensadores del desarrollo económico latinoamericano, del estructuralismo latinoamericano, como Víctor Urquidi, etc. Y también allí se encuentra o se reencuentra con Presbich. Esto es muy importante, Presbich había dado un curso de desarrollo económico en la facultad hacia el año 48 y tiene a Aldo como alumno, ¿no? Entonces allí empieza de algún modo Aldo a brevar en esas ideas de Presbich que por ese entonces estaba desarrollando en relación a sus teorías clásicas sobre centro-periferia, que pronto van a dar lugar al famoso manifiesto de CEPAL hacia 1949. Es decir, que ya se empieza muy tempranamente a vincular con estas teorías del desarrollo, con el estructuralismo, y cuando regresa, está unos años allí, regresa en 1953, termina su tesis con un trabajo sobre el Estado y el desarrollo económico, donde de algún modo aplica todas esas ideas que había brevado en Naciones Unidas y en su formación con estos economistas tan destacados. Bueno, sería medio
injusto con la figura de Ferrer hablar solo de su pensamiento y no referirnos a su paso por la gestión pública en distintos momentos de su trayectoria profesional. En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar acerca del paso de Ferrer por la función pública? Ha ocupado diversos cargos en el Estado argentino y en el Estado provincial también. Bueno, esto es lo notable de Ferrer, ¿no? Muchas veces tenemos algún economista muy destacado que tienen ciertos desarrollos teóricos y conceptuales y son muy reconocidos por ello, pero en el caso de Ferrer no solo tiene esta perspectiva o esta dimensión, sino también de anudar esas ideas con la práctica, ¿no? Con la praxis. Él entendía, digamos, necesariamente que el experto, el economista, en este caso el doctor en economía, tenía que aplicar esas ideas en todos los lugares o en todos los reductos posibles, y esto es lo que le va a dar a Aldo un vínculo con la política, en particular primero cuando vuelve de Estados Unidos con Frondizi, con el Partido Radical, y finalmente ya con la escisión del radicalismo y con la candidatura de Frondizi a nivel nacional en 1958, él va a quedar como el economista o ministro de Hacienda de la gobernación de Allende, ¿no? Y allí es donde va a aplicar algunas de estas ideas que estaban circulando en la CEPAL, junto con un equipo, junto con compañeros de la facultad. Van a elaborar una serie de ideas que van a cristalizar en lo que es la Junta de Planificación, que él arma desde el Ministerio de Hacienda en la provincia de Buenos Aires, y una serie de ideas vinculadas a la reforma impositiva, a la reforma agraria, al desarrollo de una corporación de fomento, ideas industrialistas bastante heterodoxas y muy pujantes para impulsar o accionar al Estado en pos de traccionar el desarrollo económico. Eso le genera algunas complicaciones y algunas reticencias de algunos sectores sociales afectados, en particular de la sociedad rural y también de la Unión Industrial. Y finalmente vienen las elecciones de 1960, también en un contexto político de cierta rivalidad entre la política económica que se desarrollaba desde la provincia de Buenos Aires y la que estaba desarrollando Frondizi a nivel nacional. Y finalmente él, digamos, renuncia en 1960 cuando Allende pierde las elecciones en la provincia, ¿no? Así que él queda afuera de la gestión, pero siempre tiene esta idea, digamos, de volver de algún modo, ¿no? Tiene una frustrada candidatura a diputado nacional en 1965, pero en el contexto de los años 60, conjuntamente con una profesionalización del campo de los economistas muy evidente, donde los economistas son reconocidos en distintos lugares, en la opinión pública y en los organismos nacionales vinculados al desarrollo que se van creando, Aldo va a tener un lugar muy destacado, digamos, ¿no? Va a ser un hombre muy considerado, quizás es el cenit de las ideas y de la actuación pública de Aldo, que finalmente lo van a catapultar, ahora sí, al gobierno nacional. Y es así como, desde el punto de vista de la gestión, en 1970 va a ser convocado como ministro primero de Obras Públicas y luego de Economía de la Nación durante la gestión de Levingston, durante el gobierno de la Revolución Argentina, ¿no? Significativamente, Aldo, que había renunciado a la facultad por la represión de la Noche de los Bastones Largos durante el gobierno de Onganía, va a terminar siendo funcionario, ministro, participando del gabinete del mismo gobierno, aunque no de Onganía, sino de su sucesor, que es Levingston. Y allí él va a intentar impulsar las mismas ideas vinculadas al desarrollo, a la acción clave del Estado, decía, desde el Ministerio de Obras Públicas y luego del Ministerio de Economía. Algunas de esas medidas tienen que ver, como por ejemplo, con la ley de compra nacional, que la aplica primero a la experiencia de Zárate Brazo Largo, esto es, a que en cualquier licitación el componente de insumos nacionales sea muy, muy importante, que el Estado pueda generar las condiciones para el desarrollo del sector privado, la creación del Banco Nacional de Desarrollo también en 1970, es decir, una serie de ideas que estaban muy vinculadas a su perspectiva sobre el desarrollo económico. Muy bien. Ya para ir terminando, me gustaría, si podés, resumir en 4 o 5 ideas el legado del pensamiento de Ferrer para los debates latinoamericanos sobre desarrollo.
básicamente uno diría que esas ideas o el punto culminante de las ideas están en los años 60, precisamente a fines de los años 60, en la cristalización de lo que él va a llamar el modelo integrado y abierto, ¿no? Es decir, un modelo económico que sea superador de la industrialización por sustitución de importaciones, considerado como un modelo que buscaba la integración de los distintos sectores productivos, pero a la vez vinculado solo a la dinámica del mercado interno, sino que también superara esa perspectiva con capacidad exportadora, es decir, un modelo que tuviera la suficiente capacidad, eficiencia, de dinámica como para generar exportaciones industriales y de esa forma resolver el principal problema de la economía argentina en ese contexto y en contextos posteriores, que era la restricción externa. A esto él le va a adosar hacia fines de los años 60 y principios de los años 70 la cuestión tecnológica. Él se va a vincular mucho con Jorge Sábato, va a ser su asesor precisamente en la ley de compra nacional conjuntamente con Marcelo Diaman, y va a ir pensando en la cuestión del desarrollo tecnológico, el desarrollo tecnológico con comando nacional para impulsar la eficiencia y la competitividad del sector industrial, y que eso le diera capacidad para generar exportaciones. Esta idea, de algún modo, él la va a remozar en los años siguientes, pero va a ser el núcleo central de sus ideas posteriores y hasta el fin de sus días, ¿no es cierto? Él va a tener algunas intervenciones muy significativas, sobre todo durante la dictadura militar, respecto a la crisis y a visualizar la crisis de un modelo productivo y su reemplazo por un modelo financiero, los problemas de la deuda, es decir, las nuevas discusiones que va a tener la economía nacional, ya no tanto vinculadas a las estrategias de largo plazo de desarrollo, sino fundamentalmente a cuestiones más coyunturales vinculadas a esta espada de Damocles que se pone sobre la economía argentina, que es la deuda externa. De allí que va a salir con su famoso libro del vivir con lo nuestro, ¿no? Esta idea de, desde la Argentina, pensar el desarrollo y no desde la dinámica internacional, etc. Y lo que va a terminar finalmente en plano de sus aportes académicos en sus historias de la globalización, ¿no? Que también de algún modo están vinculadas a esta misma idea de cómo pensar el desarrollo en las nuevas circunstancias de la economía internacional. Entonces el eje, siempre diría, de Ferrer es cómo pensar el desarrollo desde la Argentina o desde una perspectiva nacional, y de allí generar las condiciones para las mejores condiciones y el bienestar social de la población, ¿no? En este sentido, para cerrar, yo creo que Aldo Ferrer es sin duda uno de los economistas más importantes, si no el más importante de la Argentina, en la idea de esta vinculación entre teoría y práctica, ¿no? Desde cualquier lugar donde él pudo actuar, y trató de impulsar esas ideas vinculadas al desarrollo y la búsqueda de una sociedad más igualitaria.